Yo lo veo complicado, la verdad, Luis Alejandro Restrepo. Creo que los equipos comienzan así, ya cuando empiezan a hacer cuentas dicen, bueno, tenemos que ganar los siguientes 3 partidos, los ganan. Es que después los dejan invertir. ¿Vos te acordás Ah, claro, claro. Cuando Junior le ¿A pegó qué se un baile refiere? a Botafogo? Y luego Y después era otra Botafogo Botafogo. gastó 30 100, millones. 100 millones. Y bueno, y salió campeón. Sí, claro, claro. Pero, Luis pero Alejandro, Steven, es curioso porque si usted mira los resultados, sobre todo los equipos brasileños, fue lo que más llamó la atención de esta primera dos fechas, fecha de cada Suramericana y Libertadores. Botafogo empató como local contra Caracas. Y ojo porque los equipos venezolanos, además de tener buen rendimiento, 73.3% en esta primera fecha, salieron con jugadores jóvenes. El que hizo el gol de Caracas es un volante central 2005. Carabobo le ganó a Bragantino, Palmeiras no le pudo ganar a Junior, Puerto Cabello le ganó a Mineiro, Cuenca le ganó a Santos, Torque le ganó a Gremio, La Guaira empató contra Fluminense, que de los grandes favoritos de Copa, y Barracas empató contra los suplentes de Vasco da Gama. Entonces, pues llama mucho la atención que los equipos brasileños, que tantos hay, tanto hemos hablado de que si merecen tantos cupos los equipos brasileños en las copas internacionales, no solo los Fluminense, Flamengo y Palmeiras, sino también los Bragantino, los Gremio, los Mirasol, no demostraron en esta primera fecha el poderío del fútbol brasilero, mientras que otros países como Ecuador y Venezuela, que usted bien mencionaba, con jugadores jóvenes en sus equipos, llamaron muchísimo, muchísimo la atención. Esto lo hace bien, Steven. Para mí sí. lo hace bien al fútbol. Lo hace bien, se equiparan las cosas. Cuando el otro día me dijeron, ¿cómo Millonario no le va a ganar a O'Higgins? Y que esto y que el otro. Siempre miramos por arriba del hombro nosotros. Es un equipo normalito, empiezan. Normalito. No, No entiendo cuando O'Higgins dicen así, no me pareció tan malo. Y con ese tono. Y cuando voy, y yo no le doy tanta bola, ¿viste? A cuánto vale un equipo y el otro. Digo, bueno, Millonario debe valer 20 millones de euros y O'Higgins debe valer 8. Y cuando veo que Millonario vale 11 y O'Higgins vale 12, cuando veo que ayer empiezan que Peñarol es un equipo normal, normal, y veo que vale 46 millones de euros contra 12 pero por de ejemplo, Santa Fe, a ver, pero yo te nos doy, pone los pero pies yo te sobre la doy- tierra. Pero un momento, yo te doy uno. A mí Macará me pareció ayer, ese sí me pareció normalito y flojo. Pero Es que- América es igual de flojo. Pero, y claro, Pues claro. y Millonario entonces, ¿qué hay que decir de la actuación de Millonario? Pero O'Higgins me pareció mejor equipo que Macará. Te quiero decir. Me gustó más sí, O'Higgins. porque lo hizo quedar Steven, ojo con feo el a fútbol chileno, Millonario. además. ¿Ok? Señor. Ojo con el fútbol chileno, porque el fútbol chileno cada vez tiene más representantes y que están haciendo buenos papeles. O'Higgins, que llegó de fase previa, no le pudo ganar al Deportes Tolima en la fase previa de Copa le jugó bien. Libertadores. Pero jugó bien Sí. y los equipos chilenos están haciendo buen rendimiento y cada vez más, además, hay más visorías y más scouting en el fútbol y en los clubes chilenos, que muchas veces son, por así decirlo, donde van los jugadores de segundo nivel del fútbol argentino, y que en Argentina no tienen tanto rendimiento, llegan al fútbol chileno y se pueden potenciar mucho más. El ejemplo claro es Rodrigo Contreras con Millonarios, y otros jugadores como Rodrigo Holgado, que llegó a la América de Cali, y otros jugadores que en el fútbol chileno pueden tener un poquito más de desarrollo, y estos equipos están teniendo buen rendimiento constantemente en la Copa Bueno. Libertadores. Bueno, muy bien. Yo quiero, hay países pues que no tienen, estamos hablando entre Argentina, Colombia, lo que acabamos de hablar de Brasil, pero por ejemplo, quiero saber cómo ven la Copa Libertadores en este momento a distancia. Por ejemplo, Piero Piqué, ¿cómo la ves de Italia? ¿La ve? ¿La consume? Bueno, yo por también necesidades laborales tengo siempre que estar viendo lo que pasa en Sudamérica. El mercado suramericano es uno de los más interesantes para el fútbol europeo porque se buscan jugadores que pueden ser claves para después desarrollarlos aquí en Europa. Entonces, lo que los equipos buscan de Sudamérica son jugadores que tengan esa gambeta que es proverbial y exitosa, que llega aquí a Europa y marca también aquí la diferencia. Entonces, la Copa Libertadores y la Copa Suramericana son torneos donde se puede ver muchísimo talento, muchísimos jugadores que pueden sobresalir y después llegar al mercado europeo. Así que por lo que ha pasado en estas primeras fechas, claramente yo creo que, como decía antes Steven, los equipos brasileños, como tienen tanto poderío económico, pueden permitirse empezar la competición con un poco menos de intensidad porque saben que con esas plantillas que tienen pueden tranquilamente pasar el grupo más tarde y concentrarse cuando ya después la fase de Copa Libertadores empieza a ser definitiva
a partir de los octavos y los cuartos de final. De hecho, en los últimos años vimos que la Copa Libertadores fue completamente dominada por equipos brasileños. Entonces yo creo que es simplemente un inicio donde los equipos están luciendo, equipos de jóvenes, pero al final siempre será un torneo para los equipos de Brasil. Mm. ¿Y cómo la ven en España, Alejandro Soto? Pues un poco la línea de lo que ha dicho Piero, sí que es importante más o menos estar al día de lo que pasa en Sudamérica, más allá del trabajo de scouting o para reclutar gente que da el paso a Europa y que compite en la élite máxima, pero también hay mucho mito y yo creo que hay equipos verdaderamente competitivos que se vio, por ejemplo, en el Mundial de Clubes de verano pasado. Yo recuerdo equipos, sobre todo brasileños, como también ha dicho Piero, como por ejemplo Botafogo que pasó de ronda, Palmeiras, Flamengo, o sea, son equipos que verdaderamente lo hicieron muy bien. Yo creo recordar que Boca también le compitió muy bien al Bayern, o sea, son equipos que siempre son peleones, dan guerra y gusta bastante verlos jugar, la verdad. Bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, el mejor atacante que tiene el fútbol de Brasil puede ser Vitor Roque. Y no dio pie con bola en el Barcelona. O le faltaron, o yo no sé si hoy en día, por ejemplo, Alejandro Soto, en Barcelona dicen, ¿por qué no le tuvimos más paciencia? Por ejemplo, entre Roque y... Son diferentes, yo sé, pero entre Roque y Ferran, yo hoy en día me quedaría con Roque, por ejemplo. Sí, o sea, el debate en España siempre ha estado, sobre todo en el entorno Barça, de si Tigriño podría haber rendido algo más. También se fue al Betis, si mal no recuerdo, y tampoco he terminado yendo bien las cosas. Yo creo que no. Puede ser que faltase tiempo con él. Y respecto a lo de Ferran, lo que le pasa es que tampoco termina de asentarse como titular en un Barcelona en el que, por ejemplo, Lewandowski ya está en el ocaso de su carrera. El ocaso y lo quiere Milan y Juventus. O Pero lo es que- acercaron a Milan Pero y es que Juventus. Milan es el 37 años cementerio, tiene Lewandowski, cementerio de dinosaurios, el Pero- Milan. Bueno, pero Un no está en cementerio la de mitad de la dinosaurios. tabla. Está ahí arriba, está Sí, segundo. pero- En una de esas la pega, ¿viste? Un Soy 9 hincha del de Milan, esos- ¿no? Soy hincha del Milan por si Bueno, acaso, pero pues... un 9 de esos la pega. En una de esas lo empiezan a asistir y la pega. Es un goleador. Ahora, yo del Barça no dejaría ir a Lewandowski si no tengo un reemplazante. Ah, no. Bueno, con Ferran no... Lo primero que tiene Poco que pasa. encontrar Barcelona me parece es plata, ¿no? Sí. Plata, liquidez como para ir y Pero contratar no un hay. 9. Eso es lo que no hay. Es lo que no hay, pero ¿cómo hace? Quiere comprarse el Julián Álvarez y ¿cómo hace para pagar todo eso? Bueno, a cuotas. Bueno, vamos a cerrar el tema de la Copa Libertadores y voy a ir con Carlos Zúñiga, que me pareció interesante y esto aplica para todas las ligas y para todos los países. Varias cosas dijo el técnico de Pumas, que pasó por Colombia, por Atlético Nacional, estamos hablando de Juárez. Carlos Zúñiga, no sé si viste las declaraciones, pero una de ellas es que él dice que es más importante convencer a los jugadores del mensaje, siendo él el técnico, que bajar a cada uno, bajarle el peso a cada uno, estar pendiente del tema físico y hacerlos trotar como máquinas. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Juárez, Carlos? Sí, me parece que es una parte importante del fútbol, ¿no? O sea, entendemos que sobre todo en la modernidad, digámoslo así, del fútbol mundial y como es en específico aquí en México, pues el futbolista se tiene que matar, o sea, no hay de otra y creo que es un punto importante el que tengas que crear esa parte de una unificación, por decirlo así, en el grupo, porque la realidad es que le ha funcionado, digámoslo así, implementando eso. Hoy Pumas es uno de los equipos contendientes, apenas el fin de semana pasado se quedaron a un penal polémico de ganarle al superlíder, que son las Chivas. Son uno de los principales candidatos, como lo he dicho. Me parece que ha trabajado bien. Al final él sabemos que tiene una personalidad pues un tanto compleja, es irreverente, en general no tiende a ser como que muy político a veces, aquí ya ha recibido también sus sanciones como le sucedió en Colombia, pero bueno, al final él nunca se traiciona, por decirlo así, ¿no? Él hace muchas cosas que a la gente podrán no gustarles, pero él se da su valor, él tiene, digamos, entendido lo que es su casa, por decirlo así, y pues no es queja, ¿no? Al final él dice que como México, pues no hay otro país en el mundo, sobre todo para, en su caso, extranjero, como lo que vive allá en Colombia, y pues al final del día él tiene que demostrar, ¿no? Y tiene que demostrarlo mucho, sobre todo acá en México.